Milton, con todos los presentes. El día de hoy vamos a exponer un tema muy importante, ¿no? Sobre la organización del despacho fiscal, ¿no? Tomando en cuenta que, dada la importancia que en estos últimos años está teniendo el tema de la gestión pública, ¿no? Puesto que también el despacho fiscal tiene que ser visto como una buena práctica pública, ¿no? No sé si puedo compartir pantalla, por favor, Milton. Sí, sí, doctor. Se puede compartir. A ver. ¿Se ve? Está cargando. Ahora sí, doctor. Ya. ¿Sí se Ahora sí. ve? Sí, ahora sí. Ok, ok, listo. Entonces, vamos a comenzar con el tema de la organización y manejo del despacho fiscal, ¿no? Previamente debemos señalar que el Ministerio Público, tal como está contemplado en el artículo 158 de nuestra Constitución Política, es un órgano autónomo, ¿no? Es decir, que no depende de ninguna institución, no depende de ningún poder del Estado, ¿no? Ni del poder ejecutivo, legislativo, ni judicial, ¿no? Asimismo, también ello lo encontramos contemplado, regulado en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, ¿no? Aprobado por decreto legislativo 052, ¿no? Que establece que el Ministerio Público es un órgano autónomo del Estado, ¿no? Y que tiene varias funciones, dentro de las cuales está la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, así como también representar a la sociedad en juicio, ¿no? Para defender el tema de la familia, a los menores e incapaces y el interés social. Y así como también velar por la moral pública. Y de otro lado, ya yéndonos ya al lado penal, el Ministerio Público está encargado de la persecución del delito, ¿no? Y como se señala en los diferentes juicios orales que uno tiene la carga de la prueba, ¿no? Tiene la responsabilidad justamente de poder acreditar que una determinada persona es responsable de un determinado delito, ¿no? Y asimismo también el Ministerio Público tiene como tarea, como función, velar por la independencia de los órganos judiciales, ¿no? Y que se realice una correcta administración de justicia. Es decir, no solamente el Ministerio Público, ya cuando uno está en juicio oral, cuando está en las audiencias, no solamente el representante del Ministerio Público actúa como un sujeto procesal, ¿no? Como una parte procesal, ¿no? Tal como también lo es, en este caso podría ser el representante de alguna procuraduría, o la defensa pública, o la defensa particular del acusado, sino que en todo momento va a velar de que en el transcurso de las audiencias, en el transcurso del juicio oral, no haya ninguna intromisión externa ni interna en el juicio, ¿no? Y que este juicio se realice con todas las garantías de ley, ¿no? El hecho de que el Ministerio Público realice una acusación a una determinada persona no significa de que esté ajeno a que se pueda vulnerar algún derecho fundamental del acusado, ¿no? No, en todo momento tiene que velar para que tenga desde el inicio del juicio oral un abogado, ¿no? Un abogado por su elección, o en el caso de no tener los medios pertinentes, los medios económicos pertinentes, sea asistido por la defensa pública, ¿no? Eso es lo que significa que el Ministerio Público vela por la recta administración de la justicia, ¿no? Y así también como las demás funciones que establece tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Ministerio Público. Ahora, el Ministerio Público está representado en diferentes grados, ¿no? Tiene una representación netamente fiscal y una representación netamente administrativa, ¿no? Por el lado de la representación fiscal tenemos las jerarquías, ¿no? Tenemos las fiscalías supremas como órgano de máxima instancia del Ministerio Público, las fiscalías superiores, las fiscalías penales
Y ahora, en estos últimos tiempos, podríamos decir en estos últimos 8 o 10 años, se están creando poco a poco fiscalías especializadas. ¿Y por qué se están creando ello? Porque justamente vivimos en una sociedad cambiante en la cual se están especializando los criminales, las organizaciones en determinados delitos, ¿no? Y la misma sociedad también contempla que cada cierto tiempo hay una permanencia de unas determinadas conductas ilícitas, ¿no? Por ejemplo, tenemos las fiscalías especializadas en prevención del delito, las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer, las fiscalías especializadas en contra la criminalidad organizada, fiscalía de lavado de activos y la fiscalía de, por ejemplo, de pérdida de dominio, estas últimas creadas. Ahora tenemos la fiscalía contra la ciberdelincuencia y las fiscalías, claro está, que ven el tema de los delitos contra la humanidad y las fiscalías de terrorismo, ¿no? Entonces ya vemos que hay una especialidad de estas fiscalías de acuerdo al entorno, de acuerdo también al tiempo, ¿no? Y al tema de social, ¿no? Eh, Asimismo, también vemos en la parte administrativa que va a contar con diferentes entes para poder coadyuvar con la función fiscal, porque no solamente debemos ver de que la función del Ministerio Público depende de sí mismo, ¿no? Sino que depende de diferentes entidades administrativas, ¿no? Por ejemplo, para que se proporcionen las computadoras, el mobiliario, las impresoras y todo ello depende de diferentes instituciones o entidades, en este caso administrativas, ¿no? En este caso tenemos como máxima instancia administrativa la gerencia general, ¿no? La gerencia general que está equiparada a una fiscalía suprema, ¿no? Luego tenemos la gerencia de líneas y las sugerencias. Dentro de la gerencia de línea también hay una especialidad, ¿no? La gerencia, por ejemplo, la gerencia central de potencial humano, que tiene que ver con todo el tema de personal fiscal y administrativo, el tema de la contratación de personal CAS, también tenemos la gerencia de logística, ¿no? Encargada de ver la parte, por una parte, el tema de las contrataciones que tiene que ver el Ministerio Público con las diferentes entidades, la oficina de presupuesto, ¿no? Y otras gerencias de línea y las subgerencias, ¿no? Respectivamente, ¿no? Por eso vemos que es una organización, el ministerio es una organización jerárquica, ¿no? Tanto a nivel fiscal como a nivel administrativo, ¿no? Ahora, eh, dentro de esta jerarquía tenemos que quien representa al Ministerio Público es el fiscal de la Nación, ¿no? En este caso, actualmente la fiscal de la Nación, la doctora Patricia Benavides Vargas, ¿no? Que es la máxima representante del Ministerio Público, y asimismo también tenemos que hay una Junta de Fiscales Supremos, ¿no? Que es la reunión de todos los fiscales supremos que justamente cada cierto tiempo tienen reuniones a efecto de verificar o de ver el tema de las funciones del Ministerio Público, ¿no? De las funciones tanto de la parte fiscal como de la parte administrativa, ¿no? El tema también que tiene que ver con el presupuesto, ¿no? El presupuesto anual que se tiene que hacer una propuesta para que sea luego debatida a nivel del legislativo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la misión y la visión del Ministerio Público? Son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es la misión y otra cosa es la visión. La misión, como ya se ha señalado, que está dentro de las funciones del Ministerio Público que se ha indicado anteriormente, viene a ser el prevenir, ¿no? Y también el perseguir el delito, ¿no? Defender la legalidad, ¿no? Los derechos ciudadanos y los intereses públicos tutelados por la ley. Asimismo, también es representar a la sociedad, al menor y a la familia en juicio, velar por una recta y efectiva administración de justicia, ¿no? Esa es la misión que tiene el Ministerio Público, ¿no? Y con respecto a la visión, viene a ser
idea que uno tiene hacia el futuro, qué es lo que espera de su institución o de la institución en la cual uno está laborando, ¿no? En este caso viene a ser de trabajar por una justicia transparente, moderna y efectiva, ¿no? Para alcanzar justamente una sociedad pacífica, con inclusión social e igualdad de oportunidades para todos, ¿no? Eso viene a ser la visión del Ministerio Público. Ahora también debemos tomar en cuenta que también se debe contar con valores, ¿no? Y justamente el Ministerio Público, dentro de su, dentro de su organismo, también eh, se cuenta con diferentes valores que deben ser realizados, ¿no? Deben ser realizados por todos los que pertenecen a la familia del Ministerio Público, ¿no? Dentro de ellos está la lealtad, que viene a ser el comportamiento de respeto y fidelidad a los propios principios morales, ¿no? De la institución, en este caso, ¿no? Asimismo, también el valor de la justicia, ¿no? Que es la permanente disposición a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde, ¿no? Esto mayormente se ve en los juicios orales, se puede decir, ¿no? O en los juicios civiles, penales y de otra índole que el Ministerio Público realiza, ¿no? La vocación de servicio, ¿no? Es otro valor importante que se debe tener al efecto de poder justamente llevar a cabo con bastante firmeza las funciones, ¿no? No solamente del personal fiscal, sino también del personal administrativo, ¿no? Uno cuando tiene esta vocación de servicio realiza esas funciones de manera más firme, más coherente y con bastante eficacia y eficiencia, ¿no? El respeto es otro valor que también se inculca en el Ministerio Público, ¿no? Que viene a ser el reconocimiento, la consideración, la atención que se debe dar a todas las personas, ¿no? En las funciones que uno realice, ¿no? Tanto como fiscal, como personal administrativo, como, específicamente como asistente de función fiscal o como asistente administrativo o como notificador o en las funciones que nos corresponde realizar en un determinado tiempo, tenemos que velar por ese valor importante que es el respeto, ¿no? Así como también el valor de la transparencia, ¿no? Que es decir, que debemos dar cuenta a la ciudadanía de nuestros actos, que nuestros actos se realizan de manera coherente con los principios que nosotros tenemos inculcados no solamente por la institución, sino también por la familia misma, ¿no? Y por nosotros mismos. El tema de la solidaridad, ¿no? El valor de la solidaridad, es decir, que viene a ser la colaboración que se pueda brindar a una persona para resolver una tarea en especial. Pero, ¿qué significa ello? Por ejemplo, si una persona va a denunciar un hecho, es que hay que ser solidario con esta persona. Por ejemplo, puede ser que no se está de turno o estamos fuera de turno y por esa razón no se le puede dejar de atender, ¿no? Si, por ejemplo, estamos en un caso muy grave, vienen a realizar una denuncia muy grave, hay que atender a esa persona, hay que ser solidaria con las personas que vienen a denunciar un hecho, ¿no? Al Ministerio Público, ¿no? Porque nosotros, como hemos señalado, representamos a la sociedad, ¿no? Y otro valor importante es la probidad, ¿no? Es el actuar con rectitud, con honradez, con honestidad, procurando satisfacer el interés general, ¿no? Que como se ha señalado es la correcta administración de justicia y representar a la sociedad en juicio, asimismo también velar por los menores, por la familia, ¿no? Que es lo más importante que tenemos, ¿no? Entonces, esos son los valores que inculca el Ministerio Público a todos los que integramos la institución, ¿no? En todos los niveles y en todos los sistemas, no solamente el sistema fiscal, administrativo, sino también hay que recordar que el Instituto de Medicina Legal también forma parte del Ministerio Público, ¿no? Entonces, también en todos los sistemas se debe velar para que esos valores se realicen, ¿no? Se inculquen y se lleven a cabo, ¿no? Ahora, con respecto al tema de la organización y gestión del despacho fiscal, debemos tomar en cuenta que para que se dé ello, se debe cumplir con ciertos lineamientos rectores, ¿no? Pero, ¿qué es lo que debemos entender como gestión del despacho fiscal, ¿no? Como señalé al principio, una buena política pública que se lleva a cabo en todas las instituciones públicas, valga la redundancia,
es justamente obrar con decisión, obrar con firmeza, de acuerdo a una jerarquía, ¿no? que tiene la institución, ¿no? Actualmente vemos que tienen que haber propuestas de buenas prácticas, en este caso buenas prácticas fiscales, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros como institución debemos asegurar de que se cumplan las funciones que nos han encomendado tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Ministerio Público. No, no debemos de dejar de cumplir con nuestras funciones, ¿no? Y eso es lo que es la gestión pública, ¿no? Es decir, la organización que se tiene dentro de la institución y ya específicamente dentro de cada despacho fiscal, ¿no? Con el nuevo Código Procesal Penal debemos entender de que se ha establecido el tema de las fiscalías corporativas, ¿no? Debemos señalar también que dentro de estas fiscalías corporativas también hay determinadas tareas y determinados lineamientos que se tienen que cumplir para poder justamente llegar a la meta que uno se ha trazado, ¿no? Ahora, dentro de estos lineamientos rectores que se deben tomar en cuenta para una buena gestión del despacho fiscal son las siguientes, ¿no? Primero que tiene que haber un trabajo corporativo, ¿no? Un trabajo corporativo quiere decir que la persona quien dirige el despacho fiscal, que en este caso viene a ser el fiscal eh, provincial, conjuntamente con los fiscales adjuntos, el personal asistente de función fiscal, el asistente administrativo, deben trabajar en equipo, ¿no? Debe haber una articulación sistemática de las unidades orgánicas, fiscales y administrativas, ¿no? ¿Para qué? Para que justamente se vea consolidado ese trabajo en equipo, ¿no? Asimismo, también tiene que realizarse las relaciones de coordinación y también, por supuesto, los niveles de control, monitoreo y seguimiento que son muy importantes para efectos de poder ver si se está cumpliendo de manera gradual la meta que uno se ha propuesto al inicio, ¿no? Por ejemplo, una meta puede ser, ¿no? De que a diciembre del 2022, por ejemplo, se esté al día con todos los escritos que ingresan a las carpetas fiscales que están asignadas a una determinada fiscalía corporativa, ¿no? Eso significa el trabajo corporativo, ¿no? No solamente es el trabajo en equipo, sino el trabajo articulado y los niveles de control, monitoreo que se deben tener en todo trabajo. No solamente es en el Ministerio Público, sino también en todas las entidades de que administran justicia, ¿no? En ese sentido es muy importante tomar en cuenta el trabajo corporativo que deben realizar todas las personas que integran estas fiscalías, ¿no? Asimismo, también debemos tomar en cuenta que dentro de estos lineamientos tiene que haber un fin común. ¿Qué es lo que queremos todos? ¿Qué es lo que nosotros anhelamos? ¿Qué es lo que nosotros queremos realizar, ¿no? Efectivamente tiene que ser el cumplimiento de metas, ¿no? Tiene que haber una asignación de cumplimiento de metas al inicio de la apertura del año institucional, ¿no? ¿Cuáles son nuestros cumplimientos de metas? De repente, eh, eh, estar al día en los escritos o cumplir con todas las notificaciones que por uno u otro motivo se han retrasado ahora con el tema de la pandemia, del COVID, que ha retrasado algunas cosas, ¿no? En los despachos fiscales, ¿no? Que ha habido una limitación por esa parte, ¿no? En el tema de las notificaciones en las carpetas fiscales, pero que no solamente ello se ha afectado al Ministerio Público, sino también al Poder Judicial, que es la que al final decide, ¿no? En un juicio oral, la responsabilidad o no de las personas que el Ministerio Público ha acusado, ¿no? Entonces, ese viene a ser el tema del cumplimiento de metas, que estas metas deben, claro está, deben ser realizadas o deben ser consignadas al inicio de la apertura del año fiscal, ¿no? Para que una vez llevado a cabo un determinado tiempo, porque también hay que tomar en cuenta que hay metas a mediano o largo plazo, ¿no? Tendríamos que ver ello, ¿no? Por ejemplo, a mediano plazo, hacia hasta julio de este año, ¿cuál era la meta?
hasta diciembre de este año, ¿cuál es la meta, no? ¿Qué es lo que nosotros queremos alcanzar, ¿no? Como equipo, como fiscalía corporativa, ¿no? Ahora, dentro del despacho fiscal, debemos señalar que existen diferentes trabajadores, ¿no? Diferentes trabajadores que tienen diferentes funciones. Por ejemplo, está el fiscal superior o fiscal coordinador o el fiscal provincial, dependiendo, ¿no? De qué sistemas estén, ¿no? Porque recuerden ustedes que todavía tenemos fiscalías liquidadoras, ¿no? En las cuales están con el Código de Procedimientos Penales de 1940, ¿no? En diferentes lugares del país todavía existen las fiscalías liquidadoras, ¿no? Y que mayormente predominan, claro está, las fiscalías corporativas con el nuevo Código Procesal Penal. Bueno, no tan nuevo, porque ya este Código Procesal Penal que se puso en vigencia en el año 2006 en Huaura, ¿no? Que ya hasta el año pasado ya se puso en vigencia en el Distrito Fiscal de Lima Centro, ¿no? Con lo cual se ha concluido ya prácticamente su implementación, pero como repito, todavía hay fiscalías liquidadoras con el Código de Procedimientos Penales que todavía no tienen esta estructura, ¿no? Del despacho corporativo, ¿no? Pero se debe tomar en cuenta las jerarquías y sobre todo las funciones que cada uno de ellos tiene, ¿no? Ahora, como les comentaba al inicio, en estos últimos años se han estructurado equipos especiales, ¿no? de trabajo, ¿no? Por ejemplo, tenemos en las fiscalías en donde laboro, se ha integrado el equipo especial que tiene a su cargo el caso de Inti Brian, ¿no? Sobre los casos, sobre el deceso de estas dos personas que sucedió hace años atrás, ¿no? Entonces, o otros casos, por ejemplo, el equipo especial de Lavajato, ¿no? U otros equipos especiales que por la complejidad del caso, ¿no? Puede ser por el número de procesados, el número de agraviados, o la complejidad en el tema de las pruebas, de los testigos, ¿no? Diferente índole, es que se puedan realizar o se puedan conformar estos equipos especiales de trabajo, ¿no? Que sí, como repito, que sí son importantes, puesto que se requiere de un mayor dinamismo, se requiere justamente por la complejidad del caso, se requiere de una mayor participación de personas, de personal fiscal y personal administrativo, ¿no? Para que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes, ¿no? Ahora, eh, respecto a los lineamientos, tenemos como uno de ellos también el tema de la jerarquía, ¿no? Los niveles jerárquicos que están establecidos en la ley orgánica del Ministerio Público, ¿no? Los fiscales supremos, los fiscales superiores, los fiscales provinciales y los adjuntos de cada nivel, ¿no? Los adjuntos de la Fiscalía Suprema, los adjuntos de la Fiscalía Superior y de las Fiscalías Provinciales, ¿no? Eh, También como otro lineamiento rector, ¿no? Que es importante tomar en cuenta para la gestión del despacho fiscal es el tema de la autoridad, ¿no? Que quiere decir que tiene que haber una persona responsable de impartir autoridad, pero no en el sentido de ser autoritario, sino en el sentido de que tiene que haber una cabeza, ¿no? Dentro de la institución o dentro de la fiscalía corporativa para que pueda dirigir, ¿no? Justamente ella y llevar a cabo los lineamientos establecidos, ¿no? Que al final viene a ser el cumplimiento de las normas internas, ¿no? Del Ministerio Público, así como las que también pueda señalar en su oportunidad el fiscal provincial para, nuevamente repito, para el cumplimiento de las metas que uno se ha propuesto al inicio de la apertura del año fiscal, ¿no? Otro lineamiento rector es el liderazgo que tiene que tener, ¿no? El fiscal provincial el, o el fiscal superior, dependiendo de la estructura orgánica de la fiscalía corporativa, ¿no?
que tiene que haber confianza, autodominio y competencia en todo lo que se tiene que desarrollar dentro de las fiscalías corporativas, ¿no? Porque cada fiscalía corporativa tiene despachos, ¿no? El primer despacho, el segundo despacho, y cada despacho tiene fiscales provinciales y fiscales adjuntos provinciales, así como asistente de función fiscal y asistente administrativo. Es decir, cada despacho es un mundo, ¿no? Imagínense que tiene que haber un liderazgo de todos ellos, ¿no? Para poder encaminarnos a una sola meta en común, ¿no? Y siempre pueden surgir inconvenientes, pueden surgir problemas, ¿no? Y ahí es donde debe entrar el liderazgo de la persona para poder salir adelante de los posibles problemas que se puedan presentar, ¿no? Tanto a nivel interno como a nivel de la misma investigación fiscal que uno lleva a cabo o también ya en el juicio oral ante la autoridad judicial, ¿no? Asimismo, también debemos tomar en cuenta el tema de la proactividad, ¿no? Que el fiscal a cargo del despacho debe desempeñar sus funciones con iniciativa y con optimismo, contagiar ese optimismo a todos los integrantes del despacho, ¿no? Tiene que haber iniciativa para poder, y sobre todo para poder realizar el tema de las investigaciones, ¿no? En las etapas diferentes, ¿no? Que tiene el proceso, ¿no? En la investigación o en diligencias preliminares, en la investigación preparatoria o ya en el juicio oral, ¿no? Previamente al control de acusación, claro está, ¿no? Entonces tiene que haber el tema de la proactividad, ¿no? Y ello es muy necesario para el buen desenvolvimiento del despacho o de la fiscalía corporativa, ¿no? Ahora, también otro tema muy importante es la distribución equitativa que tiene que ver con la carga procesal, ¿no? Porque al menos eh, hay muchas quejas sobre el tema de la distribución equitativa, ¿no? De la carga procesal, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de trabajar en una fiscalía provincial y justamente han habido ciertos inconvenientes, ¿no? Que han sido superados ciertamente, ¿no? Pero que tienen que ver con la distribución equitativa de la carga procesal, ¿no? Puesto que debemos entender que justamente de acuerdo a las jerarquías que hay en el Ministerio Público, por decir, fiscal provincial y fiscal adjunto provincial, se deben distribuir las carpetas, ¿no? Es decir, las carpetas con mayor complejidad deberían ser vistas por el fiscal provincial, ¿no? Entonces, pero esta distribución de la carga tiene que ser de manera aleatoria, pero también proporcional, ¿no? No, por ejemplo, no solamente la carga de un determinado delito a tal fiscal, ¿no? Sino que tiene que ser proporcional y aleatoria de acuerdo a cómo va ingresando los expedientes, ¿no? Ahí tiene que ver también el tema de de liderazgo, ¿no? Del fiscal provincial para poder ver ese tema y que se haga una distribución de manera equitativa, ¿no? Ahora, otro lineamiento importante para el tema de la gestión del despacho fiscal es la eficiencia y la eficacia que tiene que haber en las labores que realizan todos los que están inmersos en una fiscalía corporativa, ¿no? En este caso, el fiscal va a aplicar sus conocimientos, sus habilidades, las destrezas y metodologías para el cumplimiento de las metas en el proceso, ¿no? Es decir, por ejemplo, en un caso complejo no va a tener la misma metodología para una investigación preliminar que un caso más sencillo, ¿no? En un caso de criminalidad organizada es mucho más complejo que un caso, por decir, de omisión, ¿no? Ahí tiene que haber una metodología diferente, ¿no? Un conocimiento diferente, habilidades diferentes para poder justamente en los dos casos llevarlo de la mejor manera, ¿no? Ahora, con respecto a la unidad en la función, todos los fiscales representan al Ministerio Público, eso no cabe ninguna duda, ¿no? Y estas funciones que realizan tienen que estar dentro de los lineamientos institucionales. ¿Qué quiere decir ello? Si, por ejemplo, un fiscal que está a cargo de una carpeta no puede acudir al juicio oral, lo puede reemplazar otro fiscal, ¿no? Pero no significa de que si el otro fiscal lo reemplaza,
y él no está de acuerdo de repente con la acusación, quiera retirar la acusación o quiera proseguir otro camino, ¿no? Entonces, para ello tendría que conversarlo con el fiscal provincial si es que tiene algún otro punto de vista de la acusación, ¿no? Como repito, en la unidad de la función, todos representamos al Ministerio Público, ¿no? Entonces no puede haber ahí el tema de que como yo no soy el encargado del caso, no puedo llevar el caso por diferentes motivos, ¿no? Es por ello que, como repito, está el tema de la unidad de las funciones del Ministerio Público o los representantes del Ministerio Público que actúan a lo largo de todo el proceso o la investigación, ¿no? Cuando se dio el Código Procesal Penal, y todavía con la vigencia a plenitud del Código Procesal Penal de 1940, a veces habían discusiones por el tema de que no se sabía en realidad cuáles eran las funciones que debía cumplir el asistente de función fiscal, que debía cumplir el asistente administrativo, y por lo cual hubieron muchas quejas al respecto, ¿no? En el sentido de que quizás el fiscal provincial eh, le decía al asistente de función fiscal que tú tienes que hacer tal y tal función, ¿no? Que no le correspondía quizás, ¿no? Que le correspondía al fiscal, ¿no? Entonces, debido a esas quejas que hubieron, ya se han reglamentado, ¿no? Cuáles son las funciones del asistente de función fiscal, del asistente administrativo, del propio fiscal provincial, eh, las cuales de manera genérica están dispuestas o contempladas en la Ley Orgánica del Ministerio Público, pero también existe un manual, ¿no? Un manual de las fiscalías corporativas en las cuales ya de una u otra manera están mucho más claras cuáles son las funciones de cada una de los que integran o los que integramos las fiscalías, ¿no? En este caso las fiscalías corporativas, ¿no? Ahora, con respecto al asistente de función fiscal, esta persona tiene funciones muy importantes, ¿no? Y que tienen que ver con lo que sucede al interior de una investigación, ¿no? Y vamos a enumerar estas funciones y vamos a señalar lo pertinente respecto a ello, ¿no? Puesto que es importante dentro de la gestión del despacho fiscal, ¿no? Puesto que si uno de los integrantes no tienen claro cuáles son las funciones que debe cumplir, que debe desempeñar, entonces no se van a llegar a cumplir las metas, ¿no? En ese sentido, ya al haber un manual respecto a estas funciones, es importante señalarlas y verificar de qué se trata, ¿no? Ahora, respecto al asistente en función fiscal, esta persona tiene diferentes funciones. Una de ellas es elaborar proyectos de providencia, disposiciones, requerimientos y oficios del fiscal. Hay que tomar en cuenta que una vez que el fiscal provincial decide abrir investigación, se llevan a cabo las diligencias preliminares por un determinado tiempo, unos 60 días, 40 días, dependiendo, claro está, de la complejidad del caso, del número de procesados o investigados, del número de agraviados, del número de testigos o de la cantidad de documentos que se requieran recabar, va a solicitar, ¿no? A las diferentes instituciones información, ¿no? Información, como por ejemplo los antecedentes penales, policiales, judiciales de las personas investigadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, va a necesitar el apoyo, ¿no? Del asistente de función fiscal para que pueda realizar los oficios correspondientes, ¿no? A efecto de tener toda esa información, ¿no? O de información de otras instituciones, ¿no? Asimismo, también el asistente de función fiscal va a coadyuvar en la recopilación, en el procesamiento y análisis de información de los casos, es decir, en un determinado caso o una determinada carpeta fiscal hay una serie de documentos que van ingresando, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer el asistente de función fiscal tiene que recopilar todos estos documentos a efectos de que los pueda enumerar y los pueda eh, ordenar, ¿no? En la determinada carpeta
fiscal, ¿no? Para un debido diligenciamiento también, ¿no? Y para que el fiscal también se ordene en lo que son las tareas que debe cumplir, ¿no? Asimismo, también tenemos que el asistente de función fiscal debe gestionar y recabar información de las diferentes entidades, tanto públicas como privadas, ¿no? Por ejemplo, si hay un procesado, ¿no? Que dice de que trabaja en un determinado lugar, pero que, por ejemplo, tiene inconvenientes para que tenga ese documento, el Ministerio Público fácilmente puede solicitar ese documento a la institución privada, ¿no? O también, por ejemplo, en el tema de compra y bienes de las entidades públicas, ¿no? Puede haber de repente un requerimiento a la Contraloría General de la República, ¿no? Para que nos emita una información o a la unidad de inteligencia financiera para que nos remita una información pertinente, ¿no? Entonces, en ese caso, en ese sentido, es importante la función que desempeña el asistente de función fiscal para poder recabar toda esa información, ¿no? Asimismo, también tiene como función el ingresar y verificar la información en el sistema informático, ¿no? Justamente a raíz de lo que ha pasado, ¿no? Y lo que seguimos viviendo con el tema del COVID, ha habido un adelanto en el tema de la gestión de los documentos a nivel informático, ¿no? Porque recuerden ustedes que antes de la pandemia todo era de manera física, ¿no? Los documentos, la recabación, la información, todo era de manera física. Pero ya con el tema del COVID, eh, ya hemos tenido que convivir por el momento con esta pandemia y por lo tanto hemos tenido que ver la manera de cómo recabar esa documentación y de manera más ágil, ¿no? Y eso es a través del sistema informático, ¿no? Entonces, vemos que en las diferentes entidades, para solicitar una información solamente lo podemos realizar a través de los correos electrónicos o a través de algún otro sistema que se pueda verificar ello, ¿no? Entonces, es importante ese avance que ha habido, ¿no? En el sistema informático para poder justamente coadyuvar a la búsqueda de la información y al envío de la información en un tiempo más ágil, ¿no? Ahora, también dentro de las funciones que cumple el asistente de función fiscal es el de conformar, el de organizar, así como el de custodiar, foliar y clasificar según su estado las carpetas fiscales, los cuadernos y los anexos pertinentes, ¿no? Es importante, por ejemplo, esto, sobre todo, yo considero que en toda fiscalía corporativa, pero más que todo en las fiscalías mixtas, porque hay fiscalías mixtas que no solamente ven el tema penal, también tienen temas de civil, tema de familia, ¿no? Y es importante que el asistente pueda clasificar las carpetas fiscales de acuerdo al rubro fiscal, al rubro civil o al rubro penal, ¿no? Y también de acuerdo también al Estado, ¿no? Si está en diligencias preliminares, si se encuentra en investigación preparatoria, si ya se pasa a la etapa intermedia que es el control de la acusación, o si ya se está en juicio oral, ¿no? Y es importante ello porque nos permite al menos tener más claro el tema del estado de las carpetas fiscales, ¿no? Y asimismo también los cuadernos y anexos pertinentes, ¿no? Porque muchas veces en las carpetas hay un sinnúmero de carpetas y anexos, ¿no? Que no solamente puede ser una caja, dos cajas, sino más, por ejemplo, esos expedientes complejos. En mi caso, por ejemplo, nosotros vemos delitos contra la humanidad, ¿no? Desaparición forzada o asesinatos, ¿no? En las cuales tenemos anexos, gran cantidad de anexos, que no solamente son 1000, 2000, 3000 folios, sino una gran cantidad de folios, ¿no? Porque son casos complejos, ¿no? Donde hay gran cantidad de agraviados, gran cantidad de acusados, ¿no? Entonces es muy importante la clasificación de las carpetas fiscales de acuerdo al estado en que se encuentran, ¿no? Y asimismo los anexos pertinentes para poder llevar un orden, ¿no? Para poder llevar un orden y poder realizar nuestro trabajo con mayor facilidad, ¿no? Asimismo, dentro
funciones del asistente de función fiscal está el entregar los depósitos respectivos con relación a las reparaciones civiles, ¿no? Ello con respecto al tema de, por ejemplo, cuando hay conclusiones anticipadas, ¿no? Cuando hay terminaciones anticipadas, ¿no? Y todo ello, entonces hay una respectiva reparación civil que tiene que entregar, ¿no? En todo caso, el investigado, ¿no? Entonces, se tiene que cumplir luego con la entrega de estos depósitos a los agraviados, ¿no? O a las personas que correspondan, de acuerdo al caso en que se esté, ¿no? Y asimismo también tenemos que el asistente de función fiscal debe custodiar las evidencias y bienes de los casos hasta que se remita a las oficinas pertinentes, ¿no? Puede ser el caso de que haya un tema de daño, por ejemplo, ¿no? Y el fiscal vaya al mismo lugar de los hechos y recabe, por ejemplo, casquillos, ¿no? O recabe otros documentos u otros objetos que tengan que ver y que van a ser evidencias del delito. Entonces, provisionalmente los va a tener en el despacho fiscal, ¿no? Para que luego pueda remitirlos a las oficinas, por ejemplo, de la Policía Nacional, a efecto de verificar qué tipo de casquillo es, el calibre, y si se encuentra el arma, de repente si está en buen funcionamiento, ¿no? Y otras diligencias, otros dictámenes o otras pericias, ¿no? Que se puedan realizar, ¿no? Y por eso es importante que estas evidencias, claro está, que tiene que tener la cadena de custodia correspondiente, ¿no? Para poder justamente que no haya una contaminación a los objetos que se puedan encontrar, que sirvan como evidencia y luego ya se remitan a las instancias pertinentes para los exámenes correspondientes, ¿no? Y justamente esto va a coadyuvar a que el fiscal tenga medios de prueba para que se puedan actuar, ¿no? En el juicio oral. Ahora, también otras funciones que tiene el asistente de función fiscal es el apoyar en la redacción de actas bajo la dirección del fiscal, ¿no? Es decir, pueden haber casos complejos que se va a necesitar el apoyo del asistente de función fiscal para la redacción de las actas in situ, ¿no? Por ejemplo, puede ser eh, en los delitos contra el patrimonio, ¿no? O puede ser los delitos de usurpación, que son de mayor intensidad en las provincias, por ejemplo, ¿no? Entonces, de repente, no solamente basta con la presencia del fiscal, ¿no? Sino de repente de los adjuntos o de repente del asistente fiscal, y mientras se realizan las inspecciones, el asistente puede apoyar las actas, claro está, bajo la dirección del fiscal y redactarlo lo que el fiscal le señale, ¿no? Ahora, otro tema importante también dentro del control y seguimiento que puede hacer el fiscal superior de la Fiscalía Corporativa es la agenda fiscal, ¿no? En donde están consignadas las diferentes diligencias que tiene el fiscal durante el día, ¿no? Que pueden ser juicios orales, que puede ser toma de declaraciones, que puede hacer inspecciones, ¿no? En lugares correspondientes, ¿no? Por eso es que es importante que el asistente en función fiscal mantenga actualizada, ¿no? La agenda fiscal a efecto de que ante un posible control, no solamente del fiscal superior, sino también puede ser de la oficina de control interno, vea la agenda que tiene el fiscal durante ese día, ¿no? Por ejemplo, si es que hay alguna visita y no lo encuentre, se le pueda enseñar la agenda fiscal y justamente ya pueda justamente ver cuál es la labor del fiscal ese día que posiblemente no se encuentre en la fiscalía, ¿no? Es por eso que es importante la actualización de esta agenda fiscal, porque ahí se van a ver reflejadas las labores que tiene que realizar el fiscal durante todo el día, ¿no? Ahora también es importante el apoyo del asistente de función fiscal en la recepción de las denuncias fiscales, porque como ustedes sabrán,
las denuncias fiscales no solamente se tienen que realizar mediante un documento escrito, sino también se puede realizar de manera verbal, ¿no? Un ciudadano que cree pertinente realizar alguna denuncia por un determinado caso contra una determinada persona puede ir a la sede del Ministerio Público o puede ir también a la sede policial y realizar la denuncia correspondiente, ¿no? Esta denuncia puede ser verbal, no hay ningún inconveniente y lo que tiene que hacer el asistente de función fiscal es plasmar esa denuncia verbal en una hoja para que luego pueda ser llevado al despacho del fiscal, ¿no? Para que esta persona, el fiscal, eh, verifique si se apertura diligencia preliminares o no, ¿no? Es por eso importante que el apoyo del asistente de función fiscal en la recepción de las denuncias pertinentes, ¿no? Ahora también es importante el apoyo del asistente de función fiscal, por ejemplo, en la generación de cédulas, ¿no? De notificaciones y citaciones, ¿no? Ahora más que todo, por el tema de la pandemia, me parece que, si bien es cierto, se está regresando de manera progresiva a a las notificaciones físicas, en algunos otros lugares todavía siguen las notificaciones de manera virtual, ¿no? A través de los sistemas informáticos, a través de los correos electrónicos, de las partes procesales, ¿no? Que tienen que acudir a la sede de la fiscalía o a la sede de la policía, de acuerdo también a lo que haya dispuesto el fiscal, ¿no? De repente el fiscal ha dispuesto de que las investigaciones preliminares estén a cargo de la policía y que se le debe dar cuenta en un determinado tiempo, ¿no? Va a depender mucho de ello, ¿no? Entonces, pero es importante que el asistente de función fiscal apoye en la generación de las cédulas y citaciones a las partes que van a acudir a la sede fiscal, ¿no? Para las diligencias pertinentes. De otro lado, también tenemos que el asistente fiscal va a apoyar en la labor del turno fiscal conforme a la necesidad del servicio, ¿no? Puesto que pueden haber, como dicen los fiscales o los asistentes, pueden haber turnos tranquilos, turnos en donde de repente no suceda nada, pero también pueden haber turnos, como se dice, movidos, ¿no? En la cual hay bastantes denuncias, hay bastantes diligencias por hacer, o de repente llaman al fiscal, ¿no? Que ha sucedido la muerte de tal persona, ¿no? O que hay un cadáver en la carretera, entonces, y que está dentro del turno, entonces tiene que ir eh, al levantamiento de cadáver y todo ello, ¿no? Y que el asistente de función fiscal pueda apoyar de repente con la redacción de los oficios, ¿no? Correspondientes, ¿no? Para la emisión a las diferentes entidades, ¿no? Tiene que hacer el llamado de repente al médico legista para que vaya al lugar de los hechos, ¿no? Para que también esté presente en el mantenimiento del cadáver, ¿no? Y otras diligencias más que se puedan llevar y también de acuerdo también al tipo de ilícito penal que conozca el fiscal o la fiscalía corporativa que está de turno, ¿no? Otra tarea importante del asistente de función fiscal es la certificación de las copias que disponga el fiscal para que se puedan llevar a cabo de repente alguna diligencia. Por ejemplo, puede ser que una carpeta fiscal tenga relación con otra carpeta fiscal y que se puedan transferir copias de una carpeta a otra, pero para ello tienen que ser estas copias certificadas, ¿no? Y por último, tenemos otras actividades que le puedan encomendar al fiscal y de acuerdo a las necesidades y requerimientos del servicio de la fiscalía corporativa, ¿no? Que ya el fiscal va a tener a bien señalar, sea de manera verbal o sea de manera escrita, pero que no puede traspasar más allá de lo que debe cumplir un asistente de función fiscal, ¿no? De las tareas que debe cumplir eh, la persona del asistente de función fiscal. Ahora, por último, dentro del despacho corporativo tenemos al asistente administrativo, ¿no? El asistente administrativo que también cumple un papel muy importante. Yo creo o considero que todos tienen o cumplen un papel muy importante para llevar a cabo adelante la fiscalía corporativa o el despacho fiscal o el despacho corporativo, ¿no? Dentro de las funciones del asistente administrativo tenemos
el recibir y registrar en el sistema informático el ingreso de escritos, oficios u otros documentos, ¿no? Y esto se ha ido incrementando, repito nuevamente, por el tema de la pandemia, ¿no? Que ahora con el sistema informático ha ayudado bastante a la recepción de los escritos, ¿no? Que puedan presentar los sujetos procesales, ¿no? O los investigados o los agraviados que quieran añadir algún documento, alguna información a la carpeta que está en giro, ¿no? Que tiene a cargo un determinado fiscal, ¿no? Otra de las funciones del asistente administrativo es el de recibir y clasificar los documentos ingresados al despacho fiscal, ¿no? Como se ha indicado, también es una de las funciones del asistente fiscal y también del asistente administrativo, ¿no? Recibir y clasificar los documentos ingresados al despacho fiscal y poderlos ordenar de acuerdo a la carpeta fiscal que se tiene, ¿no? Asimismo, también es el de digitalizar, imprimir o fotocopiar y certificar los actos que solicite el fiscal. Asimismo, también el atender al usuario, dando las facilidades para la lectura de las carpetas fiscales, ¿no? Que justamente en estos últimos tiempos se está estableciendo la digitalización, ¿no? De las carpetas fiscales, ¿no? En vista que también por el tema de la pandemia y que todavía proseguimos con ello, claro está que poco a poco se está reaperturando nuevamente las actuaciones presenciales, pero igualmente me parece que es una gran ayuda el tema de la digitalización de no solamente de las carpetas fiscales, sino también del expediente fiscal, ¿no? Y hay un tema ahí en el Poder Judicial sobre la digitalización del expediente judicial que se están llevando en diferentes cortes, ¿no? Igualmente se está replicando en la Fiscalía, ¿no? Con la carpeta fiscal, ¿no? Que se está digitalizando para un mejor análisis y también para que también haya una mayor facilidad, ¿no? A los sujetos procesales que quieran realizar la lectura de la misma, ¿no? Asimismo, también está el apoyar en la foliación y la organización de la carpeta fiscal. Como repito, más que todo esto, este tema se da en las fiscalías mixtas, ¿no? Donde hay, por su misma estructura, nomenclatura, ven diferentes temas, ¿no? Penales, civiles, administrativos, ¿no? Familia. Ahora, también está el tema de la custodia y la clasificación de los archivos y la documentación del despacho fiscal y el apoyar en las labores del turno de acuerdo a la necesidad de servicio. Como repito, hay turnos tranquilos y hay turnos que no son tan tranquilos, entonces necesitamos del apoyo, o se necesita el apoyo del asistente administrativo y del asistente de función fiscal, ¿no? Para poder coadyuvar en las labores netamente administrativas y de acuerdo a sus funciones, ¿no? No vamos a pedirles a ellos que realicen funciones que no estén de acuerdo a lo que establezca el manual, ¿no? O funciones que no son competentes de ellos, ¿no? Y por último, también realizar el trámite documentario y notificaciones que el fiscal disponga, ¿no? Y ello va a depender también de la complejidad del caso, de la naturaleza de la carpeta fiscal, ¿no? Porque no debemos olvidar de que a mayor complejidad del caso se requiere una mayor competencia para justamente ir avanzando en las investigaciones que se tiene que realizar, ¿no? Estas son así, a grosso modo, las funciones que tiene el asistente fiscal y el asistente administrativo que, como repito, son muy importantes en los despachos o en las fiscalías corporativas, ¿no? Así como también las labores que cumple el fiscal provincial, el fiscal adjunto provincial, porque de todos ellos va a depender el trabajo corporativo, ¿no? Como repito, el trabajo en equipo, el trabajo articulado que se pueda tener y que ello va justamente, se va a realizar conforme al cumplimiento de metas que uno ha tenido al inicio de la apertura del año fiscal, ¿no? Es importante todo ello porque justamente en este nuevo modelo de despacho corporativo es importante las buenas prácticas, ¿no? Las buenas prácticas en el sentido de que tiene que haber un análisis de una mejor gestión pública. Y la gestión pública no solamente es a nivel administrativo, sino también es a nivel, en este caso, de las fiscalías, ¿no? Porque si se tiene un orden en el tema de las funciones,
si se tiene un orden en el tema del liderazgo, de la autoridad, si se tiene un orden en el tema de cuáles son las metas que se tienen que realizar, de hecho que va a haber una mayor satisfacción en las funciones que uno cumple, ¿no? En las metas que uno lleve adelante, ¿no? Es por eso importante y necesario también que estas funciones se cumplan con la mayor probidad y la transparencia del caso, ¿no? Porque recuerden ustedes que como Ministerio Público nosotros somos defensores de la legalidad y también representamos a la sociedad en juicio y también a la familia y a los niños, ¿no? Es importante las labores que cada uno de nosotros cumple, ¿no? Y eso sería así, a grosso modo, lo que les tenía que decir en esta oportunidad. Más bien, muchas gracias nuevamente a Milton por darme esta oportunidad de llegar a los participantes en este tema que es muy importante, ¿no? Que es muy importante y nuevamente repito que cada uno de nosotros, de acuerdo a las funciones que cumplimos, somos muy importantes para la institución. Muchas gracias.